el capítulo de Pentecostés. Este es el capítulo que muchos han malinterpretado y han querido repetir muchos pentecosteses en la vida de la Iglesia. Eso sucede desde principios del siglo XX. Antes la Iglesia tenía bien claro cómo era y cómo se interpretaba Hechos capítulo 2. Pentecostés es el momento fundacional de la Iglesia. Han pasado 50 días de la Pascua. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de las cosechas, la fiesta de los primeros frutos. Hace 10 días que Jesús ha ascendido. Y a las 9 de la mañana del día de Pentecostés hay un estruendo de un viento recio. Los discípulos están reunidos en el aposento alto y dice que vinieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos y bajaron todos juntos y se enfrentaron con la multitud que seguramente por el estruendo se acercaron al lugar y dicen que les escuchaban hablar en nuevas lenguas. En lenguas perfectamente entendibles, es decir, todos los que estaban allí entendían lo que ellos decían, porque ellos dicen, les oímos hablar las maravillas de Dios, pero cada uno le oía hablar en la lengua original en la que había nacido. Lo que quiere decir que los discípulos hablaban en su idioma, en arameo seguramente, y cada uno lo escuchaba en su lengua de origen. Los que habían nacido en Grecia lo escuchaban en Grecia, y los que habían nacido en Roma lo escuchaban en latín, y así cada lugar lo escuchaba en su lengua de origen. Lo que quiere decir que no era que los discípulos empezaron a hablar cosas inteligibles, sino cosas bien concretas que la gente entendía lo que debía decir, pero se producía un milagro entre lo que ellos decían y la forma en que llegaba al oído de los oyentes. Es decir, lo contrario de lo que sucedió en Babel, que allí se confundieron las lenguas. Acá había una comunicación perfecta. ¿Qué significaba esto? Se estaba cumpliendo una promesa que ya había dado Juan el Bautista. En Mateo 3, capítulo 3, versículo 11, ya Juan el Bautista había señalado que Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero cumple sobre todo la promesa del Señor. En el sermón del aposento alto, en Juan, en el capítulo 14, los versículos 16 y 17, Jesús dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Cuando dice otro, está diciendo, va a cumplir la misma función que cumplo yo con ustedes. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y creo que las dos preposiciones son muy importantes, porque con significa al lado, compañía. Los está acompañando. Durante todo el ministerio de Jesús los estuvo acompañando. Pero ahora estará en, y en es adentro, significa habitación. Lo que quiere decir que lo que sucede en Pentecostés es que el Espíritu Santo entra dentro del corazón de ellos. ¿Por qué era necesario esto? Porque hasta ese momento, digamos que el grupo de cristianos era una organización, pero ahora se están transformando en un organismo. Es decir, ahora aparece el cuerpo. Tienen una vida en común. Todos han sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero cuando decimos todos, estamos diciendo uno solo, que es el cuerpo de Cristo, es la Iglesia. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Lo que quiere decir que el bautismo allí es el bautismo del cuerpo de Cristo. Allí tenemos al organismo. No se repite permanentemente, los miembros se renuevan, como las células del cuerpo se renuevan permanentemente. Unos mueren, otros ingresan, pero en el momento de ingresar reciben el Espíritu Santo y forman parte del cuerpo.
Es decir, el cuerpo de Cristo ha sido bautizado una sola vez y para siempre. Por eso dice, todos fuimos bautizados en un cuerpo. Todo el que es de Cristo tiene el Espíritu Santo, por lo tanto ha sido bautizado en el cuerpo, ha recibido el bautismo, ha accedido al cuerpo y ha participado del bautismo del cuerpo, que es la iglesia. Por supuesto que acá hay tres manifestaciones milagrosas. Las lenguas como de fuego, que cumplen la profecía de Juan el Bautista, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El viento recio, que si uno lee Ezequiel, el capítulo 37, allí se habla del viento que sopló sobre los huesos y les dio vida. Y las lenguas, que es lo que impactó a la gente. La gente estaba impactada justamente por ese milagro. Pentecostés es un fenómeno único, es como el nacimiento, no puede repetirse. El llanto primigenio del bebé es único, pero después, para saber que está vivo, no lo tenemos que hacer llorar, ya sabemos que está vivo. Lloró una vez y dijo vivo, y desde allí vive. Pedir otro Pentecostés es como pedir que se vuelva a formar la iglesia, es como pedir que el cuerpo vuelva a ser bautizado. Jesús señala una fecha determinada, seré bautizado dentro de no pocos días, y se cumplió. Y esto no puede renovarse, no es necesario renovarse. La tarea de los cristianos es ser llenos individualmente del Espíritu Santo, porque uno puede tener el Espíritu Santo y no ser lleno del Espíritu Santo. Para funcionar acorde con el cuerpo, yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo, no andar desordenadamente. Pero cada uno de nosotros, en el momento de creer, ha recibido el Espíritu Santo y ha sido integrado al cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, todos, como dice Pablo, participamos del mismo Espíritu. Comencemos la lección.